El cielo gris de Chicago se cernía sobre la ciudad, mientras Dominic Russo se paraba fuera del Banco Central del Estado. Sus hombres estaban adentro, consolidando un acuerdo que lo haría exponencialmente más rico. Pero Dominic no estaba dentro. Estaba afuera, en la calle, fumando un cigarrillo que le ordenaba olvidar, mientras observaba a los transeúntes con los ojos de alguien acostumbrado a leer las intenciones de las personas. Era el jefe de la organización criminal más poderosa en la costa norte, un hombre responsable de incontables crímenes, de innumerables vidas destruidas o terminadas. Un hombre sin piedad, sin remordimiento, sin un solo lugar suave en su corazón de piedra. O así lo creía él. La mañana había comenzado como cualquier otra. Reuniones brutales con rivales que querían territorio que no podían tener. Decisiones que harían que hombres más débiles durmieran mal durante años. Un mundo entero que existía bajo su pulgar de hierro, exactamente como lo quería. Dominic era 52 años, con el cabello gris en las sienes, líneas profundas en su rostro que hablaban de una vida vivida en las sombras. Sus ojos grises habían visto cosas que la mayoría de la gente no podía imaginar, ni en sus peores pesadillas. Pero aquellos ojos también contenían, en las profundidades más recónditas, una historia que muy pocos conocían. Hace 15 años había tenido un hijo. Un muchacho hermoso llamado Marco, con los mismos ojos grises de Dominic, pero con el corazón de su madre. Su madre era Rosa, una mujer que Dominic había amado, o al menos lo que la capacidad de su alma helada permitía amar. Ella le dio un hijo, Marco, y Dominic hizo todo lo que pudo para mantenerlo fuera del mundo criminal. Contrató tutores privados. Lo mantenía en una casa segura del otro lado de la ciudad. Visitaba cuando podía, aunque sus visitas eran breves, separadas por largos periodos de ausencia. Pero nada puede mantener alejado el destino, ni siquiera la riqueza y el poder de Dominic Russo. Marco murió a los 18 años, no por causas naturales, sino porque los enemigos de Dominic lo encontraron. Fue un mensaje, una demostración de fuerza, una promesa de que nadie estaba seguro, ni siquiera el hijo del hombre más poderoso de Chicago. Rosa murió de pena años después. Su corazón simplemente dejó de latir. Dominic nunca lloró. No sabía cómo, pero en las noches oscuras del penthouse, a veces se paraba en la ventana y miraba la ciudad, y podría jurarse que sentía algo muy parecido a la pérdida. Ahora, mientras estaba parado fuera del banco, recordó a Marco por una razón que no comprendía. Quizás era el gris del cielo. Quizás era la sensación de que algo estaba fuera de lugar en su cuidadosamente ordenado mundo. Quizás era simplemente que estaba envejeciendo, y los hombres envejecidos tienden a pensar en lo que perdieron. El banco se hallaba en el corazón de Chicago, uno de los distritos más concurridos. Gente pasaba constantemente, trabajadores con sus maletines, clientes bancarios entrando y saliendo, niños de vez en cuando, aunque no muchos en esta hora del día. Dominic no les prestaba atención, hasta que una pequeña silueta salió corriendo de entre la multitud. La niña tenía aproximadamente 6 años, cabello castaño claro, con un abrigo rojo demasiado grande que le llegaba casi hasta los tobillos. Sus zapatos estaban sin abrocharse. Su rostro reflejaba una concentración seria, como si estuviera en una misión de la mayor importancia. Corría directamente hacia Dominic, sus pies pequeños golpeando el pavimento con urgencia. Sus grandes ojos azules, sorprendentemente claros y directos para alguien tan joven, estaban fijos en él. Dominic hizo lo que cualquier persona de su posición habría hecho. Nada. Se quedó inmóvil, sus guardaespaldas de inmediato en alerta, moviéndose para interceptar a la pequeña invasora. Pero la niña era rápida. Fue más rápida que los guardaespaldas,
y antes de que pudieran evitarlo, sus pequeños brazos rodearon la cintura de Dominic Russo, jefe de la mafia de Chicago, con la confianza absoluta de un niño que no entiende el peligro. Dominic se quedó congelado, literalmente congelado. Sus manos estaban en el aire, su cuerpo no sabía qué hacer. No había sido tocado de manera afectuosa en años, posiblemente décadas. Era un hombre que los hombres temían tocar, que hablaban de en voz baja, que evitaban si era posible. Aquí estaba, siendo abrazado por una niña pequeña cuyo rostro estaba presionado contra su pecho de manera que hablaba de absoluta seguridad. «Te pareces mucho a mi papá», dijo la niña, su voz pequeña pero clara, penetrando el ruido de la calle. «Mi papá que ya murió. Te tienes exactamente el mismo carita». Dominic miró hacia abajo. La niña lo miraba a la cara con ojos azules que eran penetrantes a pesar de su corta edad. Había algo en ellos que le recordaba demasiado a Marco. No el color, sino la manera de mirar, la manera de confiar sin protección. «Mi nombre es Sofía», continuó la niña, como si esto explicara todo, como si el nombre fuera suficiente para justificar sus acciones. «Tengo 6 años. Mi papá murió cuando yo tenía 3, así que no lo recuerdo muy bien, pero mi mamá tiene una foto, y tú te pareces a él». Sus guardaespaldas estaban mirando a Dominic, esperando instrucciones. Tenían la mano en las armas, incapaces de comprender qué hacía el niño tocando a su jefe, pero Dominic levantó una mano lentamente. «Denle espacio», ordenó, su voz ronca por la sorpresa. No era una voz que diera órdenes amables, pero tampoco era la voz de un hombre dando instrucciones para que alguien fuera lastimado. Era solo una voz, pidiendo espacio para un momento que Dominic no podía explicar. «¿Dónde está tu madre?», preguntó a Sofía sin saber realmente por qué preguntaba. No le importaba un bledo dónde estaba la madre de la niña. Tenía negocios que atender, un banco lleno de dinero y poder e influencia. Pero de alguna manera la pregunta salió de su boca. «Está en la tienda de la otra cuadra», explicó Sofía casualmente, sus pequeños brazos aún alrededor de él. «Me dijo que esperara aquí, que no me alejaría, pero entonces te vi y eras tan igual a mi papá que no pude evitarlo. Simplemente tuve que decirte hola». Dominic Russo, hombre temido por todo Chicago, jefe de un imperio criminal que se extendía por toda la costa norte, se encontró sonriendo. Era una pequeña sonrisa, probablemente apenas perceptible a los ojos de otros hombres, pero era definitivamente una sonrisa. Levantó su mano libre, la que no estaba manteniéndose a su costado de manera incómoda, y puso sus dedos en el cabello castaño claro de la niña. «Soy Dominic», dijo, «y aunque no me parece a tu padre, no estoy seguro de que sea una comparación mala basada en lo que veo aquí». «¿Eres un buen hombre?», preguntó Sofía de repente, levantando la vista hacia él. Dominic nunca había oído una pregunta más imposible en su vida. Era una pregunta que no tenía respuesta. No para él, no honestamente, pero mientras miraba los ojos azules de esta niña pequeña, algo en su pecho se movía. Algo que no había se movido en décadas. Algo que había permanecido sellado desde el día que encontraron a Marco. «No», respondió finalmente. «No soy un buen hombre, Sofía. Soy un hombre muy malo. He hecho cosas muy malas, cosas que la mayoría de la gente no podría perdonar, cosas que yo mismo no podría perdonar si tuviera la capacidad de perdonarme». Sofía consideró esto con la seriedad de una niña que ha estado en el mundo lo suficiente para comprender que las cosas no siempre son simples. Había una madurez preocupante en sus ojos, como si ya hubiera aprendido que el mundo no era un lugar seguro. «Mi papá también hizo cosas malas», dijo finalmente. «Mi mamá me lo dijo. Dijo que él trabajaba para personas malas y hacía cosas malas, pero que en su corazón él amaba a las personas. Y que cuando supo que yo iba a nacer, prometió que dejaría de hacer cosas malas.
pero antes de que pudiera, murió. Dominic sintió algo moverse en su pecho, algo que no debería estar moviéndose, algo que había permanecido muerto durante 15 años. Su mano, que antes estaba congelada en el aire, finalmente bajó y tocó la cabeza de Sofía con una suavidad que sus propios hombres nunca creyeron que era capaz. ¿Tu padre era miembro de alguna organización?, preguntó cautelosamente. Sí, respondió Sofía. Mi mamá usa esa palabra. Dijo que él trabajaba para hombres peligrosos, pero que él no era como ellos, que cuando supo que iba a tener una bebé, decidió que quería cambiar, quería ser mejor. Dominic conocía bien esa historia. Sabía de un hombre que trabajaba para él hace años, un soldado bajo sus órdenes que había decidido irse, que había dicho que quería una vida mejor, una vida con su familia. Dominic lo había permitido irme. No era su costumbre permitir que los hombres simplemente se marcharan, pero en ese caso había hecho una excepción. Nunca supo exactamente por qué. Ahora, mirando a Sofía, creía que lo entendía. ¿Se llamaba Marco?, preguntó, aunque sabía que no era así, pero necesitaba preguntar. Se llamaba Antonio, respondió Sofía. Antonio Moretti. Mi mamá sigue hablando de él. Dice que era un buen padre en el poco tiempo que tuvo, que cambió todo acerca de quién era para nosotros. Dominic recordó a Antonio Moretti. Recordó al joven soldado que había venido a él hace 8 años, joven y serio, diciendo que quería salir. Era un muchacho inteligente, con principios, algo raro en el mundo del crimen. Dominic lo había permitido marcharse porque había visto algo en los ojos de Antonio que lo recordaba a sí mismo en una época diferente, en una vida diferente. Y había oído después que Antonio había muerto en un accidente de automóvil. Una tragedia, había pensado Dominic en ese entonces, de una manera completamente desapegada. Ahora, viendo a su hija pequeña, se dio cuenta de que ese accidente probablemente no era un accidente. Probablemente era los enemigos de Dominic. Probablemente era alguien enviado para enviar un mensaje, como lo habían hecho con Marco. ¿Quién eres realmente?, preguntó Sofía de repente. Eres uno de los hombres para quienes trabajaba mi papá. Dominic estaba entre decir la verdad y mentir. Podría simplemente decirle que era un banquero. Podría simplemente decirle que era hombre de negocios. Podría decirle cualquier cosa que quisiera porque era una niña pequeña y nadie lo sabría. Pero había algo en los ojos de esta pequeña niña que lo hizo no poder mentir. Sí, respondió. Soy uno de esos hombres. En realidad, soy el hombre, el que tu padre trabajaba para. Sofía no reaccionó con miedo como la mayoría habría hecho. En cambio, pareció considerarlo cuidadosamente, como si esto no fuera información sorprendente, sino simplemente más detalles en un cuadro que ya estaba comenzando a completar. Entonces, tal vez, dijo lentamente, puedes hacer lo que mi papá quería hacer. Puedes cambiar, puedes ser mejor. Una mujer emergió de entre la multitud en ese momento, corriendo, su rostro una máscara de pánico. Era la madre de Sofía, aproximadamente 35 años, con ojos que tenían la misma calidad perceptiva que los de su hija, pero entrenados por el dolor y la pérdida. Al ver a su pequeña hija en manos de un extraño grande y peligroso, parecía como si el corazón fuera a dejarla. Sus ojos se dilataron por el miedo. «¡Sofía!», gritó, corriendo hacia ellos. «¡Sofía, ven aquí ahora mismo!». Sofía se apartó de Dominic, pero lentamente, sin miedo. Corrió hacia su madre, quien la atrapó y la presionó contra su pecho, sus ojos permaneciendo fijos en Dominic, con una mezcla de agradecimiento y precaución. Podía ver el miedo en su rostro, un miedo que hablaba de una vida pasada en las sombras, de una vida donde un hombre así solo significaba peligro. «Lo siento», dijo la mujer rápidamente, hablando tan rápido que sus palabras casi se mezclaban. «No sé qué le pasa.
Ella generalmente no hace esto. Es tan extraño que simplemente haya corrido hacia usted. Por favor, no la haga daño. Ella es solo una niña. Ella no sabe nada. Por favor». Dominic observó a la mujer y a la niña. Observó cómo Sofía miraba atrás hacia él, incluso mientras era sostenida por su madre. Había una calidad de certeza en esa mirada, como si viera algo en Dominic que él mismo no podía ver, como si viera el hombre que podría ser si realmente lo intentara. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Dominic a la mujer. «Soy María», respondió la mujer nerviosamente, su voz temblando. «María Moretti. Mi esposo trabajaba para alguien. No sé exactamente quién, pero después de que murió, vimos con miedo a todos los hombres que se parecían a usted». «Tu esposo trabajaba para mí», dijo Dominic simplemente. «Se llamaba Antonio. Vino a mí hace años y dijo que quería dejar la vida. Yo le permití irme. No me guarda un rencor por lo que habría hecho en otras circunstancias». María parecía estar esperando algo peor. Parecía estar esperando una amenaza, una demostración de que su hija y ella seguían siendo objetivos. Cuando Dominic no continuó con amenazas, parecía casi desaparecer del pánico. Sus hombros se relajaron ligeramente, aunque el miedo no abandonó completamente sus ojos. «Yo no sabía», dijo. Pensé que sufriríamos represalias». «No de mí», respondió Dominic. «No de mí». Se giró hacia sus guardaespaldas. «Averigüen qué sucedió exactamente con Antonio Moretti. Quiero saber si fue realmente un accidente o si fue algo más. Si fue algo más, quiero nombres, quiero fechas, quiero todo». Los guardaespaldas asintieron sin hablar. Estaban acostumbrados a órdenes de Dominic, pero esta era diferente. Había algo en su voz, un tono que no habían escuchado en años. Era casi como si el hombre que los lideraba hubiera cambiado en los últimos 5 minutos. Luego miró a Sofía nuevamente. «Vuelvo a verte pronto, pequeña», dijo. «Tenemos más en qué ponernos de acuerdo». Durante los días siguientes, Dominic hizo que sus hombres investigaran exhaustivamente. No durmió. Pasó noche tras noche en su penthouse, revisando reportes, observando videos, hablando con testigos. Descubrió exactamente lo que había sospechado. Antonio Moretti no murió en un accidente de automóvil. Fue asesinado. Uno de los rivales de Dominic, un hombre llamado Víctor Senzano, lo había hecho porque sabía que Dominic había permitido que Antonio se fuera. Era una manera de demostrar que Dominic era débil, que permitir que los hombres dejaran su organización era una muestra de debilidad. Era una demostración de poder, un mensaje cruel dirigido a Dominic, aunque Dominic no había comprendido el mensaje en ese momento. Dominic pasó días en su penthouse, el mejor en Chicago, mirando la ciudad desde sus ventanas de piso a techo. Había 26 ventanas en su sala de estar, todas ofreciendo vistas de diferentes partes de la ciudad que gobernaba. Pensó en Marco, su hijo biológico, que murió hace 18 años porque Dominic era quien era. Pensó en Antonio Moretti, que murió porque Dominic lo había permitido ser mejor. Y pensó en Sofía, una niña de 6 años que había corrido hacia él con la confianza de que él era alguien similar a su padre, alguien que podía cambiar. Había vistas de la ciudad, pero Dominic no veía la belleza en ellas. Solo veía los lugares donde sus manos habían tocado vidas. Veía los edificios donde sus órdenes habían causado muerte. Veía las calles donde sus enemigos habían sido ejecutados. Y por primera vez en su vida adulta, Dominic se preguntó si todo había valido la pena. Entonces Dominic Russo hizo algo que no había hecho en 15 años. Hizo algo que incluso su propia organización pensaba que era imposible. Empezó a cambiar. No fue un cambio de la noche a la mañana. No fue un cambio que viniera de una epifanía religiosa o de una crisis existencial. Fue un cambio que vino del encuentro con una niña pequeña que lo miró a los ojos y vio no lo que era,
sino lo que podía ser. Fue un cambio que comenzó con curiosidad y se convirtió en una necesidad casi física de ser diferente. Primero, se vengó de Víctor Censano. No lo mató, aunque habría tenido justificación. En cambio, lo arruinó financieramente. Utilizó su poder para sacar toda inversión que Censano tenía. Hizo que sus prestamistas lo presionaran. Hizo que sus socios lo abandonaran. Lo quitó de su posición de poder. Lo dejó vivo para sufrir las consecuencias de sus acciones, viendo su imperio desmoronarse ante sus propios ojos. Era una lección de que no había consecuencias sin castigo, pero que el castigo no siempre era la muerte. Luego, comenzó el trabajo más difícil. Dominic comenzó a transformar su imperio. No de la noche a la mañana, sino gradualmente, deliberadamente. Los negocios legítimos se expanden. Los negocios ilícitos se contraen. Los fondos se desvían de operaciones criminales hacia inversiones legítimas. Sus tenientes se sorprendieron. Algunos lo cuestionaron, algunos lo abandonaron y fueron encontrados semanas después en ríos o callejones. Pero Dominic no ordenó esto. Simplemente permitió que sucediera. La naturaleza de poder es que aquellos que lo pierden luchan por mantenerlo. Aquellos que se niegan a cambiar se vuelven obsoletos. Semanas después de su encuentro con Sofía, Dominic arregló otro encuentro. Esta vez en un restaurante privado que controlaba. Un lugar donde había asesinado a múltiples personas a lo largo de los años. Ahora, la decoración era elegante pero acogedora. Las luces eran suaves. No había aire de amenaza. María Moretti vino con Sofía, ambas nerviosas. Dominic las hizo esperar en una habitación privada. Quería que Sofía supiera que él las respetaba lo suficiente como para recibirlas como honores, no como prisioneros. Dominic les mostró que había investigado lo que sucedió con Antonio. Les contó sobre Víctor Censano. Les contó sobre cómo había hecho que Víctor pagara sin quitarle la vida, porque pensó que era lo que Antonio habría querido. Pero mientras hablaba, Dominic se dio cuenta de que no estaba hablando por razones estratégicas o para impresionarlas. Estaba hablando porque necesitaba que entendieran que era serio, que el cambio era real. «Quiero ayudar a Sofía a crecer», dijo Dominic a María, y su voz era diferente de la que ella había escuchado en público. Era más suave, más humana. «Quiero que tenga las mejores escuelas. Quiero que tenga seguridad, oportunidades. Quiero que tenga el futuro que su padre quería para ella, pero que fue arrebatado. ¿Me permitirá hacer esto?» María fue honesta con él. Le dijo que tenía miedo. Le dijo que no sabía si podía confiar en él. Le dijo que su hija era todo lo que tenía y que no podía permitir que fuera dañada. Pero ella vio en los ojos de Dominic algo que la sorprendió. Ella vio dolor. Ella vio arrepentimiento. Ella vio a un hombre intentando hacer lo correcto después de una vida entera de hacer lo incorrecto. «Sí», finalmente dijo María. «Sí, puede ayudar. Pero no quiero saber cómo hace lo que hace. No quiero saber cómo consigue el dinero. Solo quiero saber que mañana mi hija estará segura». «Mañana», respondió Dominic, «y todos los mañanas después de eso». Los años que siguieron fueron los más extraños en la vida de Dominic Russo. Pasó de ser un hombre que evitaba la conexión emocional a ser alguien que visitaba a Sofía 2 veces a la semana sin falta. No era una visita de deber, era una visita de amor. Pasó a ser alguien que esperaba con ansias esos momentos. La llevaba a restaurantes donde ella podía elegir qué quería comer, y él simplemente la escuchaba hablar. La llevaba al parque donde jugaba, mientras él se sentaba en un banco cercano. Asistía a sus funciones escolares, sentándose en la parte de atrás del auditorio, observando cómo su pequeña niña representaba en una obra escolar. Ayudaba con la tarea. Hablaba con ella sobre todo,
desde filosofía hasta matemática, desde sueños hasta miedos. Sofía era brillante, con la misma mente penetrante que había mostrado a los 6 años. Pero más que eso, era compasiva. Era el tipo de persona que se preocupaba por otras personas. Una cualidad que Dominic no tenía, pero había estado buscando toda su vida sin saber que la estaba buscando. Su organización cambió bajo su nueva dirección. La transformación fue rápida pero cuidadosa. Los negocios legítimos prosperaron bajo su atención. Restaurantes de primera categoría, inversiones inmobiliarias en propiedades de alto valor, compañías de importación y exportación que operaban completamente dentro de la ley. Los negocios legales generaban tanto dinero como los ilegales habían generado, pero sin el riesgo, sin la amenaza constante de arrestos o represalias. Los negocios ilegales simplemente se desvanecieron. No fue abrupto, lo que hubiera causado sospecha. Fue gradual. Las operaciones de drogas fueron disminuidas y finalmente detenidas. Los esquemas de extorsión fueron cerrados. El contrabando, que había sido una fuente importante de ingresos, fue eliminado. Otros crímenes fueron reasignados a otras organizaciones que estaban felices de llenarlos. En el mundo del crimen, la naturaleza aborrece el vacío, y otros surgieron para llenar el espacio que Dominic dejó atrás. Sus tenientes que habían permanecido con él lo respetaban aún más por su éxito empresarial. Algunos de los que lo habían abandonado al principio se dieron cuenta demasiado tarde de que habían cometido un error. Algunos de ellos fueron encontrados años después, todavía esperando morir a causa de las heridas que sus nuevas organizaciones los habían causado. Otros simplemente desaparecieron, absorbidos en el mundo criminal que Dominic había abandonado. Pero Dominic no pensaba en ellos. No tenía por qué. Cuando Sofía cumplió 10 años, Dominic arregló su educación de una manera que hubiera hecho que incluso el hombre que fue años atrás sintiera admiración. Las mejores escuelas privadas de Chicago, los mejores tutores, académicos avanzados en matemáticas y idiomas, lecciones de piano, lecciones de fútbol, cada oportunidad imaginable. Pero más que nada, le dio tiempo, su presencia, su atención genuina. Eso era lo que Sofía necesitaba, y eso era lo que Dominic le ofrecía libremente ahora. Y gradualmente, imperceptiblemente, Dominic Russo completó su transformación. Sus negocios legítimos ahora constituían el 95% de sus ganancias. Sus operaciones criminales habían sido prácticamente eliminadas, reemplazadas por trabajos de inversión, bienes raíces, industrias legales y operaciones comerciales completamente legítimas. Sus tenientes que habían permanecido con él lo respetaban aún más por su éxito empresarial y su visión estratégica. Pero Dominic sabía que no podía escapar completamente de su pasado. Había hombres que lo recordaban como lo que había sido. Había enemigos que no olvidaban. Había personas que querían volver a atraerlo a la vida criminal, porque sabían que era efectivo en ese mundo. Dominic rechazó todos esos avances. No regresaría. No podía regresar. No mientras Sofía existiera en su vida. Dominic nunca permitió que Sofía supiera completamente quién era o qué había hecho, pero cuando cumplió 16 años, ella lo preguntó directamente. Estaban sentados en el penthouse, mirando la ciudad desde las ventanas de piso a techo. Era la misma vista que Dominic había visto miles de veces, pero cuando estaba con Sofía se veía diferente. Se veía como si tuviera esperanza. ¿Hiciste realmente cosas malas?, preguntó Sofía con los mismos ojos penetrantes que tenía a los 6 años, solo que ahora con la inteligencia de una adolescente. Su voz no era acusatoria, era simplemente curiosa, como si quisiera entender. Sí, respondió Dominic honestamente. Hice cosas terribles, cosas que mataron personas,
Cosas que destrozaron familias, cosas que tomé de otras personas, cosas que me quitaron mi propia humanidad durante muchos años. ¿Cuántas personas?, preguntó Sofía. Dominic consideró mentir, pero decidió ser honesto. No puedo decirte un número exacto. Perdí la cuenta hace años. Fueron suficientes como para que mi alma fuera completamente ennegrecida. Fueron suficientes como para que no mereciera la compasión de nadie. ¿Cómo vives con eso?, preguntó Sofía. No vivo bien, respondió Dominic, pero cada día que hago lo correcto, cada día que elijo ser mejor que lo que fui, es un día que puedo mirarme en el espejo con un poco menos de disgusto que el día anterior. Cada día que no hiero a alguien, que no robo, que no mato, es un día que estoy intentando pagar la deuda que he contraído con el universo. Sofía lo consideró. Su mente joven pero sofisticada procesaba la información, trataba de entenderla. Mi padre dijo lo mismo, finalmente respondió. Según mamá, él dijo que cada día que elegía a su familia sobre su carrera era un día que mejoraba, que cada vez que le decía que no a los hombres malos era una victoria. Creo que tú eres como él. Creo que ambos eran hombres que querían ser mejores. Dominic no lloró. No sabía cómo, pero se sintió como si algo en su pecho se moviera, algo que había estado muerto durante demasiado tiempo, algo que estaba lentamente reviviendo. Era como si un órgano que había dejado de funcionar años atrás de repente comenzara a latir nuevamente. Creo, dijo Dominic lentamente, que si tuviera que tener una segunda oportunidad en la vida, querría que fuera así, sentado aquí contigo, hablando contigo, escuchando tus pensamientos, viendo quién te estás convirtiendo. Sofía sonrió. Fue una sonrisa que cambió su rostro, que hizo que pareciera mucho mayor que 16 años y también mucho más joven al mismo tiempo. Cuando Sofía cumplió 18 años, se fue a la Universidad de Chicago. Escogió la Universidad de Chicago específicamente para poder estar cerca de su madre y de Dominic. Sus visitas fueron menos frecuentes, pero de alguna manera más significativas. Eran menos sobre la supervisión y más sobre la conexión. Ahora visitaba a Dominic a menudo. Ya no era la pequeña niña que lo había abrazado fuera del banco. Era una mujer joven, brillante, compasiva, todo lo que Dominic nunca fue pero siempre quiso ser. Sofía estudió Derecho. Quería ser abogada defensora. Quería ayudar a personas que habían sido desamparadas por el sistema. Dominic vio en su elección de carrera una reflexión de lo que su padre Antonio habría querido hacer. Vio en su decisión una esperanza de que el bien podía venir del mal, que las acciones de un hombre podían ser redimidas no por él mismo, sino por la generación que seguía. Un día, mientras estaban en el penthouse de Dominic, mirando la ciudad desde las ventanas del piso a techo, Sofía preguntó algo inesperado. ¿Alguna vez quisiste tener hijos?, preguntó. Dominic fue honesto. Tuve un hijo, dijo. Se llamaba Marco. Murió hace 18 años. Fue por mi culpa. Fue porque los enemigos que hice en mi vida lo encontraron para hacerme daño. Pensé que mantenerlo lejos del mundo criminal sería suficiente. Pensé que el dinero y la distancia lo protegerían. Estaba equivocado. Sofía escuchó sin interrumpir. Eso era algo que había aprendido de su madre y de Dominic. A veces, el silencio era más importante que las palabras. Hay días, continuó Dominic, cuando me pregunto qué clase de hombre sería Marco ahora si hubiera vivido. ¿Qué clase de padre habría sido yo, si habría sido capaz de cambiar por él como cambié por ti? ¿Y si tuvieras la oportunidad de tener una segunda oportunidad?, preguntó Sofía. Si alguien te diera la chance de tener una hija que no fuera por sangre, pero que lo fuera todo de todas formas. Dominic se dio cuenta de lo que Sofía estaba sugiriendo. Soy un hombre viejo, Sofía, respondió. Tengo 64 años. Pronto no estaré aquí. Lo sé, respondió Sofía, pero mientras estés aquí, podrías dejarme que te llame padre.
no porque lo seas por sangre, sino porque lo eres en el lugar que importa, en el corazón. Dominic Russo, hombre que fue el más temido en Chicago, jefe de un imperio criminal que gobernó la ciudad con un puño de hierro, finalmente lloró. Lloró por primera vez en su vida adulta. Lloró por Marco, a quien nunca pudo salvar. Lloró por Antonio Moretti, quien murió cuando simplemente estaba intentando ser mejor. Lloró por la vida que pudo haber vivido, pero no, porque era demasiado duro, demasiado frío, demasiado lleno de crimen para notar lo que estaba frente a él todo el tiempo. Las lágrimas cayeron por sus mejillas curtidas, lágrimas que ninguno de sus hombres jamás creyó que fuera capaz de derramar. Lágrimas que hablaban de años de soledad, de dolor, de arrepentimiento sellado en lo profundo de su alma. Y mientras lloraba, Sofía lo abrazó como lo había hecho hace 12 años fuera del banco, con la confianza de alguien que cree en el bien en las personas, incluso cuando las personas han hecho el mal, con la compasión de alguien que ha sufrido pérdida, pero ha elegido no permitir que la pérdida la endurezca. Sí, dijo Dominic finalmente, su voz ronca por las emociones que nunca pensó que sentiría. Sí, puedo ser tu padre. Es el honor más grande que jamás me haya ofrecido el mundo. Y Sofía, no estoy seguro de cómo hacer esto bien. He hecho todo mal durante tanto tiempo, pero prometo que lo intentaré. Cada día lo intentaré. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir, respondió Sofía, abrazándolo más fuerte. Los años que siguieron fueron años de continua transformación. Sofía terminó la universidad con honores. Se convirtió en abogada defensora como había soñado. Trabajaba para una organización sin fines de lucro que ayudaba a personas que habían sido acusadas de crímenes, pero no tenían recursos para defenderse. Dominic, desde las sombras, aseguró que tuviera los recursos que necesitaba. Pagaba sus salarios, sus investigadores, sus expertos. Lo hacía de manera que nadie supiera que él era la fuente del dinero. Porque eso no era importante. Lo importante era que el trabajo se hacía. Dominic comenzó a hacer trabajo de caridad. Fundaciones bajo el nombre de sus compañías legítimas. Programas para jóvenes en riesgo. Centros comunitarios en los barrios donde había vendido drogas años atrás. Escuelas en las áreas donde su crimen había dejado cicatrices profundas. Era su forma de pagar, aunque sabía que nunca podría pagar completamente por lo que había hecho. Sofía, a través de su trabajo legal, vio el impacto del cambio de Dominic. Vio cómo los programas que él financiaba salvaban vidas. Vio cómo los jóvenes que hubieran acabado en la criminalidad ahora tenían oportunidades. Y aunque nunca supo completamente de dónde provenía el dinero, supo que su padre adoptivo estaba dedicando el resto de su vida a reparar lo que había dañado. A los 30 años, Sofía se casó con un hombre llamado David, un abogado que trabajaba en la Fiscalía de Distrito, pero que había conocido a Sofía en un caso donde estaban del lado opuesto. Se enamoraron durante el juicio, a través del respeto mutuo y la inteligencia. Dominic fue quien la llevó al altar. David fue honesto con Dominic sobre quién era. No tenía miedo. Sabía lo que Sofía le había contado sobre su padre adoptivo. Y de alguna manera, eso lo hizo aún más respetable a los ojos de Dominic. «Cuida de ella», dijo Dominic a David antes de la ceremonia. «Con mi vida», respondió David. «No tendría que ser así», dijo Dominic. «Pero si alguna vez necesitara algo, encontrarás que tienes recursos que no esperabas. Eso viene de mí». David asintió, comprendiendo que esto no era una amenaza sino una promesa. Los últimos años de la vida de Dominic fueron los más felices. Pasaba el tiempo con Sofía y David. Tenían 2 hijos, una niña llamada Rosa, nombrada después de la madre de Dominic, y un niño llamado Marco, nombrado después del hijo que Dominic había perdido. Dominic vio a sus nietos crecer. Los vio aprender a hablar, a caminar, a soñar.
Les contaba historias, aunque no historias sobre su pasado. Historias sobre valentía, sobre bondad, sobre hacer lo correcto incluso cuando era difícil. Sofía continuó con su trabajo legal. Se convirtió en una de las defensoras más respetadas en Chicago. Su tasa de éxito era extraordinaria. La gente decía que parecía tener un poder casi sobrenatural de convencer a los jurados de que incluso los acusados merecían una defensa justa y compasiva. No sabían que provenía de su padre, quien le había enseñado que incluso las personas más oscuras contenían luz en algún lugar. La organización de Dominic fue formalmente cerrada cuando cumplió 70 años. Sus activos legítimos fueron consolidados en un imperio empresarial legal que generaba miles de millones. Sus activos ilegales fueron liquidados completamente. Los documentos fueron destruidos. Las deudas fueron pagadas. Fue como si el hombre que había sido Dominic Russo, jefe de la mafia, simplemente se desvaneciera, reemplazado por Dominic Russo, empresario y filántropo. Sus enemigos antiguos estaban muertos o en prisión. Su legado, cuando finalmente fue completamente abandonado el mundo criminal, no fue uno de miedo y sangre, sino uno de transformación. Otros jefes de crimen en Chicago miraban a Dominic con una mezcla de respeto y confusión. Sabían que era posible salir del juego. Lo habían visto hacerlo, pero también sabían que requería un tipo de fortaleza que la mayoría no tenía. Sofía fue la última persona que lo vio cuando su salud comenzó a fallar. Estaba en la cama en su penthouse, mirando la ciudad que una vez gobernó con puño de hierro. Los ojos que habían visto tanto mal ahora miraban hacia afuera con una paz que no había estado allí antes. Sofía sostenía su mano, como lo había hecho muchas veces a lo largo de los años. «¿Crees que fui un buen hombre?», preguntó Dominic con su último aliento. «No», respondió Sofía honestamente, como siempre había sido honesta con él. «Creo que fuiste un hombre malo que eligió al final ser mejor. Y eso es más admirable que cualquier hombre que fue simplemente bueno desde el principio. Los buenos hombres nunca saben lo que es luchar contra la oscuridad dentro de ellos». Dominic sonrió. Fue una pequeña sonrisa, apenas perceptible. La misma sonrisa que había dado 18 años atrás cuando una niña pequeña lo abrazó fuera de un banco en Chicago. Una sonrisa que hablaba de redención, no completa, nunca completamente completa, pero real. «Eso es suficiente», murmuró, y luego se fue. Sofía vivió una vida larga y satisfactoria. Se casó con David durante 32 años. Criaron a sus 2 hijos, Rosa y Marco, para ser personas compasivas y bondadosas que heredaron la mejor parte de sus padres. Rosa se convirtió en trabajadora social, continuando el legado de su abuelo de ayudar a los que estaban marginados. Marco se convirtió en maestro, enseñando a niños en escuelas públicas, moldeando mentes jóvenes para pensar críticamente y ser amables. Sofía continuó trabajando como abogada defensora hasta los 65 años. Se convirtió en una figura legendaria en el sistema de justicia de Chicago. Se decía que era imposible ganar un juicio en su contra. Se decía que podía hacer que un jurado creyera en cualquier cosa. Lo que la gente no sabía era que ella simplemente creía en la redención. Creía que la gente podía cambiar. Creía que la bondad podía vencer a la maldad. Porque lo había visto. Lo había visto en el hombre que la abrazó fuera de un banco cuando tenía 6 años. Cada año, en el cumpleaños de Dominic, Sofía visitaba su tumba con flores. Flores rojas, del color del abrigo que llevaba el día que corrió hacia un extraño fuera de un banco y vio en él el potencial de ser mejor. Ponía las flores en la lápida que decía simplemente Dominic Russo, padre, filántropo, un hombre que eligió cambiar. David a veces la acompañaba.
Él también había desarrollado cariño por Dominic a lo largo de los años. Vio cómo el hombre que Sofía amaba tantos años atrás había gastar el resto de su vida intentando reparar lo que había roto. Eso era digno de respeto. Eso era digno de remembranza. En algún lugar, en alguna parte, en ese lugar donde van los espíritus de los hombres, Dominic Russo finalmente descansaba en paz. No era la paz de un hombre que vivió bien toda su vida. Era la paz de un hombre que vivió mal y luego eligió ser mejor. Era la paz que viene de saber que el mal que hiciste no fue el final de la historia, que hubo un capítulo después, un capítulo donde fuiste padre, donde cuidaste, donde amaste, porque al final eso es lo que es la redención. No es el perdón completo, no es la ausencia de culpa, es simplemente la decisión todos los días de ser mejor de lo que fuiste, de elegir el bien cuando podrías elegir el mal, de amar cuando podrías elegir odiar, y de mantener esa elección, sin importar cuánto tiempo tarde, sin importar cuánto duela, hasta que finalmente puedas mirarte en el espejo y reconocer un hombre mejor que el que viste antes. Sofía fue ese catalizador. Fue la pequeña voz inocente que preguntó si Dominic se parecía a su padre muerto. Fue el abrazo de una niña que cambió la vida de un hombre. Fue la fe de una niña inocente en que incluso el hombre más duro podía cambiar. Y resultó estar en lo correcto. A través de todas las pruebas de la vida, a través de toda la tentación de regresar a sus viejas formas, a través de todos los momentos donde habría sido más fácil permanecer frío y sin sentimientos, Sofía fue la razón por la que Dominic Russo eligió ser mejor. Los archivos criminales de Chicago eventualmente clasificaron a Dominic Russo como una anomalía. Un hombre que fue responsable de cientos de crímenes en su juventud, pero que desapareció del registro criminal a los 52 años. Investigadores posteriores a veces especulaban sobre cómo había sucedido. Algunos pensaban que se había mudado a otro estado. Otros creían que simplemente había muerto. Pero aquellos que sabían la verdad, aquellos que habían visto la transformación, entendían que algo más profundo había sucedido. Entienden que en un banco en Chicago, en una tarde ordinaria, una niña pequeña hizo una pregunta ordinaria. Preguntó si un extraño se parecía a su padre, y con esa pregunta simple cambió todo, porque ese es el poder real en el mundo. No es el poder de las armas o del dinero o del miedo. Es el poder de una persona creyendo que otra persona puede ser mejor. Es el poder de una conexión humana, pura y desinteresada. Es el poder de una niña pequeña que vio en un hombre temido no lo que era, sino lo que podía ser. Dominic Russo pasó de ser el jefe de la mafia más temido en Chicago a ser el hombre más amado por aquellos que lo conocían bien. Pasó de ser responsable de destruir vidas a ser responsable de salvar vidas. Pasó de vivir en oscuridad a vivir en luz. Y todo comenzó con un abrigo rojo, una niña pequeña y una pregunta simple. ¿Te pareces a mi papá? Esa pregunta cambió todo. Esa pregunta salvó a un hombre. No del castigo que merecía, sino del olvido. Porque cuando Sofía visitaba la tumba de Dominic, flores rojas en mano, ella aseguraba que jamás sería olvidado, que jamás sería recordado solo por el mal que hizo, sino también por el bien que eligió hacer, que su vida, en última instancia, fue una historia no de crimen, sino de redención.